dudas, como les dije antes, nada más me interrumpen. Ahorita quedan menos diapositivas que antes. Entonces vamos a ver cómo nos va. Así que está la diapositiva de quelatos. Vamos a estudiar la curva de crecimiento. Es que estaba revisando si tenía la diapositiva de quelatos y sí la tenía por dicha. Ok. Es importante que sepamos que en nutrición vamos a tener un gráfico que nos va a explicar la tasa máxima de crecimiento, ¿verdad? O diferentes ritmos, digámosle así, de crecimiento, dependiendo de la concentración de los nutrientes en los tejidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles zonas van a ser características? Bueno, vamos a tener característica una zona de deficiencia del nutriente, va a ser la zona a la cual, o la concentración del nutriente en la cual tengamos una reducción del 10% de crecimiento. O sea, si tenemos 10% de crecimiento menos o, o una reducción aún mayor, digamos, por ejemplo, 20% de crecimiento menos, vamos a estar en presencia de esta zona de deficiencia, ¿verdad? O sea, si logramos, si tenemos una concentración de nutriente que nos permite solamente un crecimiento del 90% con respecto al crecimiento óptimo, ¿verdad? Que sería el 100% de crecimiento. Entonces ya vamos a estar en presencia o en evidencia de una deficiencia de algún nutriente. Luego vamos a tener una zona de transición, básicamente va a ser esa zona en la cual las plantas van a crecer de un 90 a un 100%, ¿verdad? Y ya a partir del 100% de crecimiento vamos a estar en la zona de concentración adecuada. De ahí en adelante, si aumentamos mucho la concentración de algún nutriente, ¿verdad? Vean que es en el eje X que aumenta la concentración del nutriente en el tejido. Si aumentamos demasiado, vamos a llegar hasta una zona que es llamada zona de toxicidad. En esa zona, ya más bien vamos a tener una reducción del crecimiento por excesos del nutriente. Vamos a ver con detalle cada una. Entonces, tenemos la zona de deficiencia, ¿verdad? Que dijimos antes. Esa zona vamos a tener, o es una zona o un rango de concentraciones bajas de alguno de los nutrientes. ¿Okay? También algo particular de la zona de deficiencia es que el crecimiento va a aumentar muy rápidamente si adicionamos el elemento que está haciendo falta, ¿verdad? O sea que si vamos a estar en deficiencia de un nutriente, pero digamos en esta parte del 90-100%, si agregamos el nutriente, el crecimiento va a aumentar prácticamente de una vez y la concentración del nutriente en los tejidos también va a aumentar pues rápidamente. Tenemos otra zona en la curva de crecimiento que es llamada la zona de concentración crítica. Va a ser una concentración, la concentración mínima del elemento que proporciona un crecimiento cercano al 90%. Más bien, que proporciona un crecimiento cercano al crecimiento de 90%, ¿verdad? Y luego vamos a tener una zona adecuada, que es pues básicamente donde el nutriente va a estar en mejor concentración. Va a ser una zona en la cual tenemos un consumo de lujo del elemento, o sea, vamos a tener suficiente cantidad del elemento y la planta lo va a consumir de forma sin ninguna restricción, digámoslo así. También vamos a tener, perdón, vamos a tener una acumulación del elemento en la vacuola cuando estamos en la zona adecuada. Y esa zona adecuada va a ser muy ancha para los macronutrientes y angosta para los micronutrientes, ¿verdad? Evidentemente, los macronutrientes se ocupan en una mayor cantidad
y por eso la zona de crecimiento adecuada o la zona adecuada a concentración de nutriente va a ser bastante amplia, mientras que los micronutrientes, como se ocupa muy poquito, la zona de adecuada va a ser pues un poquito más, o va a ser bastante más angosta. Tenemos de último la zona de toxicidad. Va a ser una concentración del nutriente o del elemento que es tan alta que va a producir toxicidad en los tejidos y más bien el crecimiento se va a ver disminuido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de, de rendimiento máximo de las plantas, de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas con respecto a las concentraciones, si no me equivoco, del nutriente de calcio, de calcio en las posiciones superiores de la planta, que sean las partes altas de la planta, o hojas superiores, brotes más altos, ¿verdad? Entonces vean cómo las dicotiledóneas van a requerir, en general, una, una concentración más alta de este nutriente, ¿verdad? Que las monocotiledóneas, ¿verdad? Del calcio. Las monocotiledóneas alcanzan el crecimiento máximo, ¿verdad? Que es acá 100%, con una cantidad menor del nutriente. Vean que acá donde ya las monocotiledóneas están en 100% de crecimiento, es pues como 0.8 ppm, ¿verdad? O 0.8% de calcio por peso seco, mientras que las dicotiledóneas todavía están en una zona de transición, incluso en una zona de deficiencia. Entonces, bueno, ¿por qué ocurre esto? En el caso particular del calcio, recuerden que el calcio es un elemento estructural, ¿verdad? Las monocotiledóneas son mayormente plantas herbáceas, ¿verdad? Que en realidad no alcanzan un crecimiento secundario verdadero, ¿verdad? Mientras que las dicotiledóneas, pues tenemos muchos miembros de las dicotiledóneas, sí requieren unas concentraciones de calcio muchísimo más altas para poder lograr, digamos, ese crecimiento secundario, ¿verdad? Ok, en el uso eficiente de fertilizantes necesitamos considerar varias cosas. Como dijimos antes, eh, este es realmente uno de los problemas ambientales, no del futuro, sino que ya estamos empezando a ver que el uso de fertilizantes es considerado uno de los problemas ambientales más importantes, principalmente por el uso indebido, el uso sin planificación, ¿verdad? Que es lo que nosotros pues vamos a evitar al conocer pues toda esta parte que estamos estudiando teórica bueno, teórica y en el laboratorio, ¿verdad? O cuando ya en el curso de parcelas también. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que el uso de fertilizantes debe ser planificado, debe ser considerando una relación costo-beneficio. A veces uno puede aplicar fertilizantes sin que eso realmente represente un gran beneficio, ¿verdad? A veces sin hacer estudio de suelos, a ver si hay realmente alguna deficiencia en ese suelo o si hay deficiencia de más de algún nutriente en específico y de otros no tanto, ¿verdad? Entonces es importantísimo que el uso de fertilizantes sea planificado, considerando la relación costo-beneficio, considerando los problemas de eutroficación y costos energéticos de manufactura. No sé si han escuchado este término, eutroficación. Es básicamente que aplicamos fertilizantes a un cultivo, por ejemplo, a cualquier cultivo que a ustedes se les ocurra, pero aplicamos mucho fertilizante. Principalmente les comentaba el problema de los fosfatos y los nitratos, porque son nutrientes que el suelo retiene muy mal, no los retiene de forma eficiente. Entonces, lo que causa es que cuando llueve, el agua se va a llevar esos fosfatos y esos nitratos. Entonces, para suplir esa necesidad, la gente lo que hace es aplicar más fosfatos y más nitratos y eso pues genera un ciclo que en realidad lo que está haciendo es concentrando estos dos nutrientes en cuerpos de agua.
en lagos, en ríos, y lo que ocurre es que al aumentarse la concentración de estos nutrientes en un lago, por ejemplo, eso va a generar un efecto de, de que las algas que viven en ese lago, por ejemplo, ¿verdad? Vayan a prosperar de forma bastante acelerada, van a crecer y a crecer, a reproducirse muchísimo. El agua se va a llenar de algas. Al llenarse el lago de algas, el agua va a bajar su demanda biológica de oxígeno o su demanda bioquímica de oxígeno. Va a bajar ese parámetro que es el que realmente nos dice qué tanto oxígeno hay disponible en el agua y por ende otras formas de vida, por ejemplo peces, crustáceos, eh, cualquier otro organismo que viva en ese lago, pues no va a tener oxígeno disponible para poder vivir y entonces pues va a causar un desorden ecológico grande en ese lago. Entonces ese es el problema de eutroficación que existe relacionado con el uso de fertilizantes, para que lo tengan en cuenta y si se lo encuentran por ahí, ¿verdad? Sepan de qué les están hablando. Luego, al aplicar o al usar fertilizantes, tenemos que considerar que no debemos aplicarlos en concentraciones mayores a la concentración crítica del tejido. Esto es muy importante porque si aplicamos en concentraciones mayores, vamos a causar primero un desperdicio de recursos y segundo una intoxicación de las plantas. Y también debemos considerar otras estrategias complementarias, no alternativas, sino que complementen el uso de fertilizantes químicos. Por ejemplo, usar fertilizantes orgánicos, abonos verdes, en complemento, ¿verdad?, al uso de fertilizantes de manufactura química. Ok, en el caso de los elementos que tienen problemas de solubilidad, como hablamos del hierro, ¿verdad? El hierro y bueno, algunos otros elementos catiónicos como el zinc, el manganeso o el cobre, no, tan, no tienen esos problemas de solubilidad estos tan marcados como los problemas que tiene el hierro. Entonces, eh, el hierro o los cationes en realidad pueden resultar relativamente insolubles como sales inorgánicas. A pH de más de 5 van a ser sales insolubles o van a ser insolubles, van a más bien precipitar en una solución. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que si tenemos un pH mayor de 5, ya vamos a tener una mayor cantidad de iones hidroxilo cada vez más alta, ¿verdad? Entonces, este hierro con valencia 3 más se puede convertir en hidróxido de hierro, ¿verdad? Este hidróxido de hierro todavía es soluble, no tanto, ¿verdad? Como el hierro elemental, pero todavía es un poco soluble. Pero el problema es que si sigue aumentando el pH, este hidróxido de hierro se va a convertir en un óxido de hierro eh, que este sí pues va a precipitar y no va a estar disponible para las plantas. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Mediante la aplicación o mediante moléculas quelantes, que en realidad no necesariamente es aplicación, sino que existen estrategias, podemos llamar estrategias ecológicas, o más bien estrategias biológicas, en la cual microorganismos o algunas especies de plantas pueden liberar moléculas que atrapan al hierro elemental y le impiden, digamos, eh, eh, y le impiden que pase, le impide al hierro que pase por este proceso de precipitación y que quede poco disponible para como nutriente para las plantas. Incluso, bueno, eso, algunas plantas y microorganismos liberan moléculas, ¿verdad? Pero incluso una estrategia que se puede aplicar es, es no aplicar el hierro en forma de sal en el suelo, ¿verdad? Como nutriente o en una solución hidropónica, sino que aplicarlo de forma quelatada, ¿verdad? Entonces,
Un quelato básicamente va a ser una molécula que nos va a permitir estabilizar o ligar las cargas del catión y le va a impedir que reaccione con otros compuestos que pueda haber en el suelo, ¿verdad? Entonces, no es que reacciona con esa molécula, por ejemplo, el EDTA, no sé si han escuchado del EDTA, no es que reacciona, sino que el EDTA o algún quelante que utilicemos, lo que va a hacer es evitar que los electrones del catión metálico reaccionen, más bien que los cationes no, perdón, que los cationes metálicos que pueden aceptar electrones, ¿verdad? Más bien acepten los electrones de ese agente quelante y no formen compuestos o no reaccionen con otros compuestos que hay en el medio. Compuestos quelantes son, como lo estábamos diciendo antes, compuestos llamados sideróforos o fitosideróforos, dependiendo de su origen, ¿verdad? Si hablamos de sideróforos, en realidad es en general todos los sideróforos. Acá podemos considerar moléculas liberadas por bacterias, por hongos o incluso por las raíces de algunas plantas, ¿verdad? Y en ese caso, al sideróforo le vamos a llamar fitosideróforo. Sideróforos comunes son el ácido abénico y el ácido mugineico, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la estructura del ácido abénico. Y bueno, la pregunta que hacía Andrea, si no me equivoco, ¿cuáles son las plantas que producen fitosideróforos? Son las plantas gramíneas, las plantas de la familia Poaceae. Entonces, este es el ácido mugineico. Entonces, vean que el ácido mugineico tiene algunos ácidos carboxílicos, o carboxilatos más bien, moléculas que, digamos, acá pues tenemos un montón de electrones. Estos electrones pueden interactuar, no reaccionar, sino interactuar con las cargas positivas del hierro, ¿verdad? Y entonces esas cargas positivas del hierro ya no van a estar disponibles para que reaccionen con nada que haya en el ambiente, ¿verdad? Entonces el ácido mugineico junto con el hierro, o el EDTA o cualquier otro quelante, junto con el hierro, entran a la planta y en la planta pues se separan y ya la planta puede utilizar el hierro. El problema es que el hierro quede en el ambiente o quede en el suelo en forma de sal, ¿verdad? En forma que esas cargas positivas puedan interactuar o puedan reaccionar con cargas negativas de algunos elementos que existen en el suelo, como son los iones hidroxilo, ¿verdad? Bueno, el hierro vamos a tenerlo, ¿verdad? Como dijimos, en forma de trivalente, ¿verdad? Se puede reducir a hierro 2 más y de esta forma puede estar ligado a ácidos orgánicos, ¿verdad? Como el ácido homogeneico, el ácido abénico, ¿verdad? Que son sideróforos. Luego, el ácido cítrico también puede funcionar como un agente quelante para moléculas o para cationes de hierro, para cationes de zinc o para cationes de manganeso. Y algunos aminoácidos, digamos, liberados por la misma planta o liberados por microorganismos, pueden quelatizar quelatizar el cobre, ¿verdad? Entonces, estos son los diferentes quelantes que existen, ¿verdad? Dependiendo del catión con el que estemos trabajando. Entonces, para el hierro va a ser básicamente ácidos orgánicos, ¿verdad? Dijimos, aquí tenemos ácido carboxílico, ¿verdad? Es un ácido orgánico. Para igual el hierro, el zinc, el manganeso, podemos tener ácido cítrico, que igualmente es un ácido orgánico, y para el cobre, aminoácidos. Luego tenemos, bueno, el EDTA, que es el ácido etilendiaminotetracético. Es una molécula de síntesis química, ¿verdad? Que ustedes probablemente ya han conocido. Y también tenemos el EDDHA, ¿verdad? Pues es similar a la molécula de ETA, pero en general todas funcionan
de la misma forma, es simplemente evitar que las cargas positivas de los cationes vayan a reaccionar con moléculas de carga negativa en el ambiente, ¿verdad? Ok, la absorción de sales por las plantas va a ocurrir gracias a los sistemas radiculares, ¿verdad? Cuando estamos hablando de plantas vasculares superiores, ya vimos los casos particulares de las algas y de los briófitos o musgos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de plantas vasculares superiores, estamos, digamos, ya sabemos que estamos hablando de sistemas radiculares. Y esa absorción de sales va a ser controlada de forma, va a ser regulada de forma genética, que va, digamos, a responder al ambiente que existe en el suelo, ¿verdad? Entonces, la absorción de sales va a responder dependiendo, o va a ser diferente dependiendo de impedimentos mecánicos que tengamos en el suelo, dependiendo de la temperatura. Recuerden que si tenemos una alta temperatura o una mayor temperatura, se aumenta la difusión, pero temperaturas también muy altas, pues también pueden ser perjudiciales. También va a depender de la aireación, de la disponibilidad de agua y de la disponibilidad de los mismos minerales en el suelo. Ojo, disponibilidad no quiere decir solamente presencia. Como dijimos, si tenemos un nutriente que está precipitado en el suelo, aunque esté ahí, no está disponible para las plantas. Bueno, también la forma de la raíz también va a ser importante en la absorción de nutrientes. Tenemos raíces cilíndricas, ¿verdad? Principalmente para lo que llamamos raíz pivotante, para plantas principalmente dicotiledóneas o incluso las plantas gimnospermas, ¿verdad? Van a ser raíces que van a permitir una mayor resistencia, una mayor protección, va a permitir un mayor anclaje, una penetración más profunda en el suelo, por ende pues puede explorar más el suelo, digamos más hacia abajo el suelo. Esto es muy importante que tengamos diferente, porque en realidad las raíces filamentosas permiten una mayor exploración en área del suelo, ¿verdad? O sea, en área, pero en las capas superiores, que en realidad, pues si hablamos de nutrientes, los nutrientes se van a encontrar en las capas más superiores del suelo, ¿verdad? Las raíces cilíndricas en realidad lo que permiten es buscar agua en capas más bajas del suelo, ¿verdad? Bueno, recordar el concepto de pelos radiculares que ustedes ya conocen. En realidad, los pelos radiculares son células epidérmicas modificadas, ¿verdad? Van a ser filamentos de muy pequeño tamaño, ¿verdad? Eso permite aumentar el área superficial de absorción. La proliferación de los pelos radiculares en el suelo, más bien la proliferación en suelos moderadamente secos va a permitir, como les digo, si tenemos una mayor área superficial, va a permitir que en suelos que son relativamente secos se pueda obtener agua, ¿verdad? Una mayor exploración, como dijimos antes. También los pelos radiculares pueden llegar a morir si el suelo se seca y no vamos a tener pelos radiculares en plantas coníferas. Es muy poco común en plantas coníferas, en plantas gimnospermas, donde más bien tenemos asociaciones simbióticas con hongos micorrízicos que permiten la absorción de nutrientes y de agua de forma eficiente, aunque no tengamos esos pelos radiculares. Ya vamos a estudiar el caso de los hongos micorrízicos. Básicamente una micorriza, para que recuerden el concepto, es una asociación simbiótica entre el hongo y la planta, específicamente en células de la raíz, en células de la epidermis y de la corteza de la raíz. Y es en realidad una relación simbiótica y mutualista, es de las dos formas. Entonces, por ende, estamos teniendo por un lado al hongo que va a recibir nutrientes orgánicos de la planta, y la planta va a incrementar la capacidad de las raíces para absorber agua y nutrientes, ¿verdad? Entonces es lo que les decía, cuando, por ejemplo, en las coníferas que no tenemos pelos radicales, las micorrizas, los hongos, eh, pueden, digamos, con sus filamentos, sus micelios, absorber el agua y los nutrientes del medio y transferírselos a la planta, ¿verdad?
o en general, no solo, eso es muy particular para las coníferas porque no tienen pelos radicales y por ende las micorrizas son de mucha, mucha importancia para estas especies. Pero en realidad eso pasa con todas las plantas, ¿verdad? Que tienen relaciones simbióticas con micorrizas, se permite una mayor absorción de agua y nutrientes y por ende son plantas con un rendimiento superior. De hecho, el estudio de las micorrizas, la aplicación de micorrizas a diferentes tipos de plantas que no necesariamente han tenido, digamos, relaciones simbióticas de este tipo, permite pues generar rendimientos productivos superiores. Entonces, tenemos tres tipos de micorrizas que vamos a estudiar ahorita: las endomicorrizas, las ectomicorrizas y las ectendotróficas, las micorrizas ectendotróficas. Entonces, las ectomicorrizas, como su nombre lo dice, pues básicamente van a ser hifas del hongo que van a encontrarse, digamos, van a encontrarse conectando la raíz con el suelo, ¿verdad? Entonces, tenemos la raíz. Digamos, voy a dibujar solo una raíz pivotante. Esta es una raíz. Tenemos el micelio del hongo, va a estar dentro y fuera de la raíz, ¿verdad? Eso es importante porque, digamos que este es el hongo. Es muy importante que esté dentro y fuera porque si está fuera, absorbe agua y nutrientes del medio y los puede transferir al interior de la raíz, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en realidad, o por qué se llaman ectomicorrizas, porque ellas se encuentran dentro de la raíz, pero en espacios intercelulares de la epidermis y la corteza. ¿Ok? Solo en espacios intercelulares, no se encuentran en el interior de las células. Y esto es lo que se llama una red de Harting, ¿verdad? Las ectomicorrizas son llamadas redes de Harting, son hongos creciendo en espacios intercelulares de la epidermis y la corteza radical, y es muy común en especies de árboles. Bueno, aquí en realidad tenemos en general cómo se pueden ver las micorrizas. Se ven, bueno, un poco borrosas, pero se ven como básicamente como raíces fibrosas, ¿verdad? En realidad todo esto es micelio de hongo. Por aquí sí tenemos la raíz, pero tenemos que ese montón de micelio de hongo permite aumentar el área superficial de absorción de la planta, ¿verdad? Incluso en algunos casos podemos observar la aparición de los cuerpos fructíferos de esas micorrizas, ¿verdad? Como ven acá también, o en esta otra imagen. Vean que acá no queda muy claro, pero esto es eh, una especie de vaccinium, de un arándano, ¿verdad? Que es súper común eh, que tengamos micorrizas en esas especies, porque ellas crecen en regiones donde tenemos suelos pobres y por ende, si no fuera por la asociación simbiótica, no podrían prosperar en esos suelos, ¿verdad? Luego tenemos las endomicorrizas, que bueno, también podemos llamarles micorrizas vesiculares o arbusculares, de las dos formas, o vesiculares arbusculares. Bueno, van a ser endo porque en realidad el hongo va a crecer no solamente en el interior de la raíz, en los espacios intercelulares, sino que va a llegar hasta el interior del citosol, ¿verdad? Entonces, como la micorriza o como el hongo va a crecer en el citosol o va a tener contacto con el citosol de la célula, va a estar en el interior de la raíz y por ende se llaman endomicorrizas, ¿verdad? Como de interior. Entonces, esa red de fibras, perdón, de hifas, desde el citosol de las células de la corteza de la raíz hasta el suelo, va a permitir igual, como les decía, ampliar el área superficial de absorción de nutrientes y de agua y permite pues que especies herbáceas como monocotiledóneas o dicotiledóneas y algunas gimnospermas puedan prosperar de mejor forma que plantas que no tienen esta relación simbiótica. Ok. Entonces, bueno, acá lo que vemos en realidad son endomicorrizas, ¿verdad? En esta diapositiva pueden ver cómo tenemos
en el interior del citosol de las células de la corteza de la raíz, tenemos el hongo creciendo. Entonces ese hongo va a, pues, expandir sus hifas hacia el exterior de la raíz, como vemos en esta imagen de acá, y entonces básicamente esas hifas de hongo se van a comportar como si fueran pelos radicales, pero en realidad súper más eficientes porque son más delgaditos, son más pequeñitos, pueden llegar más lejos y también van a tener una mayor área superficial, lo cual permite una absorción muchísimo más eficiente de nutrientes que si fueran pelos radicales en realidad. Otra cosa importante de las micorrizas es que contribuyen con el proceso de meteorización. El proceso de meteorización consiste en tomar un nutriente en forma no disponible para la planta y transformarlo, ¿verdad? Por medio digamos, de secreción de enzimas, por ejemplo, lo va a transformar en una forma disponible para la planta, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, es muy curioso porque de dónde nace esa relación simbiótica que le permite, digamos, a la planta hospedar un hongo, ¿verdad? Que si uno se pone a pensar, las plantas por naturaleza, yo me imagino que deben de tener la idea de que los hongos son enemigos, ¿verdad? Pero se toma el riesgo, digamos, de hospedar un hongo que va a permitir absorber nutrientes o transformar nutrientes en el suelo que no están disponibles para que estén disponibles para la planta, y mantenerlo ahí es una cuestión, pues, digamos, desde el punto de vista evolutivo y ecológico, que es bastante curioso, bastante extraño, ¿verdad?, que haya ocurrido y que, digamos, más bien ha permitido una coevolución en el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues les dejo el tema para que lo mediten, ¿verdad? De este tipo de relaciones simbióticas que pues para mí resultan bastante riesgosas para las plantas, pero que al fin de cuentas les permite una mejor adaptación, una mejor, un mejor desarrollo, una mejor supervivencia que las plantas que no tienen este tipo de relaciones, ¿verdad? De hecho, como les decía antes, en realidad la aplicación de micorrizas es es un tema que más bien va en auge, está en auge en estos días, y que más bien se trata de aplicar a plantas que no tienen micorrizas de forma natural. Bueno, tenemos otros constituyentes del suelo que no son solamente los nutrientes, ¿verdad? Los nutrientes son esta parte, este conjunto de constituyentes del suelo, son las partículas minerales inorgánicas, pero en el suelo también tenemos materia orgánica en degradación, tenemos microorganismos muy importantes de un suelo saludable, que haya pues bastante microorganismos, tenemos aire y bueno, agua, que me faltó por acá, y también tenemos moléculas orgánicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las partículas minerales del suelo? Bueno, tenemos en el suelo los minerales más abundantes, ¿verdad? No los nutrientes, sino los minerales en general. Van a ser las arenas, los limos y las arcillas. Esos van a ser la mayor abundancia de partículas minerales en el suelo. Y de hecho, en estas partículas, perdón, o estas partículas van a estar compuestas por silicio, oxígeno y aluminio. En realidad van a ser más bien como formas de aluminatos o silicatos. Luego tenemos las arcillas como bueno, como un elemento particular de estos constituyentes del suelo. Las arcillas van a estar relacionadas, o van a estar sí, íntimamente relacionadas con coloides orgánicos, ¿verdad? Con materia orgánica en descomposición, por ejemplo. Y algo muy importante de las arcillas es que ellas permiten la adsorción, recuerden el concepto de adsorción, de cationes a su superficie. ¿Por qué? Porque las arcillas tienen una superficie, la superficie de las arcillas o de los coloides o de la materia orgánica tiene una carga negativa. Entonces, al tener una carga negativa, la arcilla, la molécula, o más bien la partícula de arcilla o la partícula de materia orgánica, permite que
esa carga negativa interactúe con las cargas positivas de los cationes y por ende esos cationes van a quedar absorbidos y fácilmente utilizables por las plantas. Entonces, bueno, ¿cómo se generan esas cargas negativas en las arcillas o en la materia orgánica? Porque en realidad es el mismo principio. En realidad, bueno, tenemos la arena, que en realidad es un silicato, ¿verdad? La arena es un silicato, un óxido de silicio, que en realidad está estable, no tenemos ninguna carga neta, y las arenas, por ende las partículas de arena, no retienen cargas de cationes, no retienen ninguna carga catiónica. Pero en la arcilla, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de tener un silicato como tal, tenemos un silicato con un aluminio. Entonces, con una molécula de silicato con un aluminio, ¿verdad? Entonces, este aluminio, al sustituir uno de estos dos, em, más bien estos dos silicios, ¿verdad? Silicios por un aluminio, entonces esta molécula queda con una carga negativa. Esta partícula de arcilla queda con una carga con una carga negativa y por ende puede atraer cargas positivas de los cationes, ¿verdad? Esto que tenemos por acá es una llamada serie heliotrópica. Una serie heliotrópica es básicamente, acá falta alguien, aquí falta aluminio 3 más, es básicamente el orden en el cual los cationes son absorbidos por las arcillas. Entonces, el que es más fácilmente absorbido es el aluminio 3 más, luego los protones, ¿verdad? Los hidrógenos con carga positiva, luego el calcio, el magnesio, el potasio en el mismo nivel que los nitratos, que tiene una carga positiva, y de último el sodio. El sodio es el que se retiene menos, el que se retiene más es el aluminio por las arcillas, ¿verdad? De forma similar, la materia orgánica en el suelo tiene cargas positivas, sin embargo no es por aluminio y silicio, sino que es más por que la materia orgánica en descomposición genera ácidos orgánicos, ¿verdad? Y esos ácidos orgánicos ionizados pueden formar, eh, pueden generar cargas negativas, ¿verdad? Y esas cargas negativas pueden interactuar con moléculas, ¿verdad? O con elementos que tengamos por ahí con carga positiva, ¿verdad? Como los protones, como el calcio, como cualquier catión, ¿verdad? En el suelo. También, bueno, ¿qué tenemos también como producto de la materia orgánica en descomposición en el suelo? Podemos tener también ionización de grupos hidroxilo, ¿verdad? Que esto, pues, en algunos casos, ¿verdad? Puede generar algún problemilla, ¿verdad? Como la precipitación de algunos cationes, pero en realidad, digamos más bien como balance general, las cargas negativas van a interactuar primero con los cationes, ¿verdad? O sea, las cargas negativas de la materia orgánica primero va a interactuar con los cationes y este es como el último paso, ¿verdad? Ya cuando la materia orgánica está en sus últimos puntos de descomposición, por ende, pues no es como lo más común, ¿verdad? La materia orgánica en descomposición va a provenir de compuestos fenólicos de lignina o compuestos fenólicos de lignina de la de la madera en descomposición, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles cationes? Bueno, ¿qué pasa con los cationes que son absorbidos tanto a la materia orgánica como a las arcillas? No se van a lixiviar fácilmente, ¿verdad? No se van a lavar con el agua y por ende van a estar muchísimo más disponibles para las plantas. También, bueno, tenemos este otro concepto que es de intercambio de cationes. El concepto de intercambio de cationes básicamente va a ser, vamos a ver si tengo la diapositiva por aquí. Bueno, voy a dibujarlo. Tenemos una partícula de arcilla, digamos que esto es una arcilla. ¿Okay? Recuerden que la arcilla tiene un montón de cargas negativas en su superficie, ¿verdad? Son cargas negativas.
va a interactuar con cationes, ¿verdad? Por ejemplo, magnesio, con estas cargas positivas interactúan con estas cargas negativas, ¿verdad? O el potasio, por ejemplo. Entonces van a interactuar. Entonces, el concepto de intercambio catiónico va a ser los cationes que van a estar absorbidos a la partícula de suelo, específicamente la partícula de arcilla o de materia orgánica. Entonces, un suelo con un alto contenido de arcilla o de materia orgánica va a tener un intercambio de cationes más alto. Por ende, se dice que los suelos con materia orgánica son suelos más saludables que los suelos con bajo contenido de materia orgánica. Entonces, el intercambio de cationes quiere decir que esta arcilla con estos cationes absorbidos puede fácilmente ceder esos cationes y las plantas los puede absorber. Suelos con altos contenidos de limos o de rocas, por ejemplo, limos, arenas o rocas. En las rocas los nutrientes van a estar, pero no van a estar disponibles, van a ser nutrientes, van a ser elementos estructurales de la roca, ¿verdad? Entonces, al ser elementos estructurales, aunque están ahí los elementos, no van a estar disponibles para las plantas, no pueden intercambiarse, no pueden liberarse para que las plantas los puedan absorber. Entonces son suelos con bajo intercambio de cationes. Entonces por eso se prefieren suelos con alto contenido de materia orgánica y un contenido moderado de arcillas, porque las arcillas también pueden resultar un tanto eh, perjudiciales en algunas circunstancias, pero que sí tenga un alto contenido de materia orgánica y no tantas rocas, ¿verdad? Ustedes saben que los suelos muy rocosos no son suelos que, aunque son muy ricos en minerales, en realidad los nutrientes no están disponibles. Para eso es que se necesitan los microorganismos que pueden transformar esos elementos estructurales en elementos disponibles para las plantas, ¿verdad? Bueno, así era el esquema que estaba pensando. Tenemos la partícula de arcilla acá, ¿verdad? Como dijimos, tiene un montón de cargas negativas en la superficie que les permite interactuar o absorber estos cationes, ¿verdad? Que son nutrientes importantísimos para las plantas. Eh, entonces, el concepto de intercambio catiónico es los cationes que están absorbidos, ¿verdad? Y que la arcilla o la materia orgánica puede ceder fácilmente, ¿verdad? Puede intercambiar, puede ceder fácilmente para que la planta pueda absorber, en ese caso es absorber esos nutrientes, ¿verdad? Como les decía, si es una roca, si en lugar de estar hablando de una partícula arcillosa, estamos hablando de una partícula rocosa, los elementos van a estar de forma estructural en esa partícula de roca y por ende las plantas no los pueden utilizar. Entonces el intercambio catiónico es muchísimo más bajo en suelos rocosos. Ok, bueno, ¿cuál es la importancia de los protones en el suelo? En realidad los protones son fuentes, ¿verdad? Digamos, de ácidos orgánicos que pueden provenir de la raíz, del ácido carbónico de la respiración de la raíz, pero también de los microorganismos que viven en el suelo. Y es importante porque permite, por ejemplo, eh, la, la disponibilidad de los fosfatos, ¿verdad? Los fosfatos, nosotros los fosfatos los aplicamos, ¿verdad? Pueden ser en forma aniónica o no, ¿verdad? Pero entonces si tenemos eh, protones en el suelo, estos fosfatos que tenemos por acá pueden reaccionar precipitando con algunos cationes, ¿verdad? Por ejemplo, aluminio, hierro o calcio. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos protones en el suelo, estos fosfatos pueden interactuar con esos protones y por ende evitar el proceso de precipitación de estas sales, ¿verdad? De sales de aluminio, de hierro, de calcio. Y por eso es que los protones son muy importantes en el suelo. Similarmente ocurre en el caso de los nitratos o los sulfatos o los cloruros, ¿verdad? En realidad, si tenemos protones en el suelo, estos nitratos pueden interactuar con las moléculas, con los protones, ¿verdad? Con las cargas positivas de los protones
y, digamos, estabilizarse un poquito más. Es, digamos, un proceso muy similar al que ocurre con la estabilización de cargas que hacen los quelantes, ¿verdad? En los cationes. En este caso, pues la estabilización de cargas lo hace un protón hacia los nutrientes aniónicos, ¿verdad? Que digamos, si no estuvieran estabilizados o pueden precipitar, como en el caso de los fosfatos, o como son tan solubles, pueden ser lixiviados, o sea, se pueden lavar en el suelo, se pueden básicamente ir con el agua que se filtra por el suelo y por ende, pues perderse en los mantos acuíferos, ¿verdad? O peor aún, en cuerpos de agua como lagos, ¿verdad? Y causar eutroficación. El nitrato, perdón, el amonio, ¿verdad? Que es un catión, ¿verdad? Es el nitrógeno en forma catiónica. Puede ser absorbido em, por el suelo, ¿verdad? Pero el problema es el amonio puede ser absorbido por las arcillas, ¿verdad? Porque vean que el amonio tiene carga positiva por arcillas o materia orgánica, ¿verdad? Que tienen carga negativa. Pero el problema es que el amonio en el suelo rápidamente es oxidado por las bacterias a nitrato, ¿verdad? Entonces, en forma de nitrato, en forma aniónica, fácilmente se lixivia en el suelo. Entonces, lo que les decía antes, el problema del nitrógeno como nutriente es que la planta requiere el nitrógeno en grandes cantidades, ¿verdad? A excepción de las leguminosas, porque las leguminosas tienen asociaciones simbióticas con bacterias del género Rhizobium, ¿verdad? Que les permite la fijación de nitrógeno, ¿verdad? Prácticamente es una particularidad de todas las leguminosas. De hecho, no sé si han visto esas asociaciones simbióticas, esos rhizobios. Eh, bueno, no sé si en algún momento les ha tocado deshiervar algún lugar que tiene muchas dormilonas, por ejemplo. Las dormilonas, eh, si usted la saca de raíz, en las raíces tienen un montón de pelotitas. Esas pelotitas son nódulos, ¿verdad? De bacterias que fijan nitrógeno. Entonces, a excepción de las leguminosas, de todas las plantas de la familia Fabaceae, todas las demás plantas necesitan una gran cantidad o grandes cantidades de nitrógeno. El problema del nitrógeno es que en forma de nitrato, ¿verdad? Como lo hemos dicho, se lixivia fácilmente, ¿verdad? Entonces, para evitar los problemas de eutroficación o intoxicación de suelos, ¿verdad? Se requiere, o más bien intoxicación de suelos, no, más bien contaminación de mantos acuíferos, ¿verdad? Se requieren buenas prácticas, ¿verdad? De aplicación de nitrógeno. Entonces, ¿cómo alcanzan los nutrientes la raíz? Bueno, son por estos tres mecanismos que los vamos a ver más adelante en otra diapositiva, pero en general vamos a llamarles o vamos a saber que los nutrientes alcanzan la raíz por difusión. Eso quiere decir que tenemos digamos que esto es una partícula de abono en el suelo, ¿verdad? De algún nutriente, por ejemplo, algún fosfato, digamos. ¿Ok? Entonces, ese fósforo, acá vamos a tener una concentración alta de nutriente, acá va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, hasta que llega a las raíces, ¿verdad? Eso es como, digamos que aquí viene una raíz pivotante, aquí llega un pelito radical, por aquí otro. ¿Ok? Entonces, por difusión, ¿verdad? De concentraciones altas a concentraciones bajas, llega el nutriente a la raíz. Puede ser por flujo de masas también, como vimos, el flujo de masas del agua, o sea que la planta, la raíz está absorbiendo agua, el nutriente está disuelto en el agua y por ende, junto con el agua, en flujo de masas, va a llegar a la raíz, o puede ser más bien que las raíces exploren el suelo buscando los nutrientes, ¿verdad? Crecimiento de las raíces hacia el nutriente. Como dijimos, ¿verdad? El agua va a tener sales disueltas, eh, que esas sales disueltas en agua va a llegar
a las células muertas, ¿verdad? A las células de xilema de la raíz para alcanzar las partes superiores de la planta, ¿verdad? O sea, los nutrientes se van a transformar de la misma forma en que se van a transportar de la misma forma en que se transporta el agua, desde la raíz eh, hasta el xilema de raíz, donde puede subir por transpiración o por presión de raíz, puede subir el nutriente y por ende, pues vamos a llegar a las partes más superiores de la planta, las partes aéreas de la planta. Y eso ocurre por vía apoplasto, simplasto o transmembrana. O sea, de la misma forma que ocurre el transporte de agua, ocurre el transporte de nutrientes en la planta. Recuerden que también tenemos la misma particularidad del periciclo, ¿verdad? El periciclo va a funcionar como un colador, como un filtro en la raíz, porque son células vivas con engrosamientos en las paredes celulares que va a impedir o va a permitir una absorción selectiva de nutrientes, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades fisiológicas de la planta. Entonces, cuando el agua y los nutrientes llega al periciclo, no le queda otra opción que cruzar la membrana celular, tiene que ingresar al interior del citosol. Es el mismo esquema que habíamos visto, ¿verdad? Los nutrientes, como dijimos, puede ser vía simplasto, como en el caso de acá arriba, o vía apoplasto por espacios intercelulares, con un único cruce, bueno, un cruce obligado de membrana en el periciclo, ¿verdad? En las bandas de Caspari. Este transporte de nutrientes, a diferencia del agua, ¿verdad? El agua pues va un poco más libre, pero el asunto es que los nutrientes requiere de bombas, canales y transportadores específicos, en muchos casos específicos, ¿verdad? O sea, para el transporte de, por ejemplo, de sodio, hay transportadores específicos, ¿verdad? Para la absorción de sodio o incluso para la exclusión de los nutrientes, ¿verdad? O sea, para evitar el ingreso de los nutrientes a las plantas, necesitamos de la existencia de bombas, ¿verdad? Que excluyan, que saquen esos nutrientes de la raíz o de la planta, ¿verdad? Para evitar alguna intoxicación. Entonces es muy importante el papel que cumplen estas moléculas, ¿verdad? Que son proteínas de membrana, bombas, canales y transportadores específicos o pues pueden ser también generalistas. ¿Qué más? Aquí es importante que sepan que el transporte por la membrana, ¿verdad? O sea, el transporte en las bandas de Caspari puede requerir hasta una tercera parte de la energía metabólica de las células o incluso más. O sea, el ingreso de los nutrientes transmembrana a la banda de Caspari requiere una gran cantidad de energía y la planta lo hace porque es un proceso que asegura prácticamente un control de calidad, la entrada de solamente lo que se necesita y no la entrada de algún compuesto extraño, ¿verdad? Ok, la pared celular no va a representar ninguna barrera para, para iones grandes, para los iones, porque más bien va a tener grandes orificios entre sus polisacáridos. O sea, la pared celular no es una barrera, ¿verdad? Por ahí los iones cruzan sin ningún problema. Es más bien en las membranas donde tenemos, como les dije, son proteínas de membrana, los transportadores eh, o las bombas, ¿verdad? De exclusión o bombas más bien de intrusión que permiten, pues, digamos, la absorción selectiva de nutrientes, dependiendo de las necesidades metabólicas y que esas necesidades metabólicas van a depender del estadio en el ciclo de vida de la planta. Acá está un esquemita que quería mostrarles, queda más claro el movimiento de iones en el suelo, ¿verdad? Hacia las raíces. Tenemos las partículas de arcilla, por ejemplo, que absorben fácilmente los cationes o la materia orgánica también. Esos cationes están disponibles para que las plantas puedan absorberlos. Tenemos entonces el movimiento de difusión, como les dije, de concentraciones altas de nutrientes, por ejemplo, fosfatos, ¿verdad? Se van a difundir a concentraciones bajas de nutrientes
hasta que llegan a las raíces. Siempre cerca de las raíces vamos a tener concentraciones bajas porque la raíz constantemente está absorbiendo esos nutrientes y por ende de concentraciones altas, ¿verdad? Por ejemplo, una partícula de fertilizante con alta concentración de nutrientes va a difundir hacia concentraciones bajas, que es donde están las raíces. Tenemos la intercepción radical, que es básicamente el crecimiento de la raíz hacia la dirección donde tenemos los nutrientes. Y el flujo de masas, que es básicamente, recuerden, la transpiración genera una fuerza de succión de agua en las raíces y por ende el agua va a acarrear los nutrientes en dirección de las raíces. Ok, estas últimas diapositivas se las dejo de guía. Les va a servir mucho para, o sea, no es que no van a entrar, sino que en realidad son, digamos, me parece que no es necesario que yo se las diga, ¿verdad? Porque pues todo está pues ahí escrito, entonces ustedes lo pueden repasar con más calma. Acá lo que tenemos es los síntomas y signos de deficiencia de los diferentes nutrientes, que en realidad también lo van a ver con más calma y más tranquilidad en el próximo mes cuando desarrollemos, ¿verdad?, el estudio de nutrición mineral en el laboratorio, pero pueden utilizar esta información que les dejo acá para que se guíen en sus deficiencias, en las deficiencias que les correspondan. En realidad es importante que sepan las deficiencias de todos los nutrientes, no solamente el que les toca, ¿verdad? O sea, básicamente esto se lo tienen que, lo que quiero decirles es, no se lo tienen que saber de memoria, sino que ustedes tienen que entender, para que ustedes aprendan esto, ¿verdad? No que se lo aprendan recitado, como que lo lean y se lo aprendan, sino que hagan lo contrario. Por ejemplo, recuerden para qué sirve el fósforo. El fósforo sirve para moléculas de ATP, sirve para señalización en algunas reacciones redox, ¿verdad? Sirve para la moléculas de ADN. Bueno, tiene varias funciones, ¿verdad? Como vimos antes. Entonces, sabiendo ustedes para qué sirve el fósforo, es más fácil entender por qué ocurren los síntomas o por qué se ve algún síntoma, ¿verdad? Por ejemplo, se desarrollan colores rojos y morados. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque el fósforo, digamos, si se requieren moléculas energéticas, ¿verdad? En realidad, la síntesis de clorofila es un proceso que requiere muy alta energía, ¿verdad? Requiere síntesis de ADN. Recuerden que en el ADN tenemos fósforo. Requiere energía, síntesis de ADN, síntesis de algunas proteínas y por ende, digamos, esta aparición de colores rojos y morados probablemente, digamos, asociado a la deficiencia de fósforo, probablemente estén siendo evidentes porque no estamos logrando una correcta síntesis de la molécula de clorofila, ¿verdad? Entonces, mi mensaje es ese, ¿verdad? Que no se lo aprendan de memoria, sino que entiendan por qué ocurre la deficiencia. Y eso es lo que ustedes van a explicar también en el seminario de nutrición. Este es súper fácil, el magnesio. No, mejor voy a ponerles, porque este es muy fácil, vamos a ver calcio. Por ejemplo, el calcio. Dijimos, el calcio es un nutriente estructural, ¿verdad? Recuerden que es un nutriente del grupo 2, ¿verdad? Que son los nutrientes estructurales. Entonces, algo usual en calcio es hojas jóvenes o brotes, ¿verdad? Muertos, ¿verdad? O incluso que pueden estar doblados, distorsionados en las puntas o en las bases de las hojas. O sea, son hojas dobladas, son hojas frágiles, ¿verdad? O brotes frágiles, doblados, tallos débiles,
¿Por qué ocurre eso? Porque el calcio es un componente importante de la lámina media en la pared celular. Entonces, sin ese reforzamiento que hace el calcio en la pared celular, las plantas se tornan súper frágiles, principalmente en las partes más jóvenes, en las partes más, eh, que se puede decir, más sensibles, digámoslo así. Entonces, por eso es que ocurre esos síntomas de deficiencia. Entonces, en lugar, les repito, en lugar de aprendérselos de memoria, hagan el proceso contrario. Entiendan por qué ocurren esos síntomas cuando tenemos deficiencia de ese nutriente. Les quería dar otro ejemplo. A ver. Ok, no era ejemplo, era esto. También algo muy importante. Esta guía que les dejo por acá. Tienen que diferenciar entre los elementos que son móviles y los elementos que son inmóviles. Por ejemplo, los elementos que son móviles quiere decir que ante síntoma de deficiencia, la planta, digamos, si en el suelo no hay o en el medio nutritivo no hay de ese nutriente, la planta puede llevar ese nutriente de las partes más viejas hacia las partes más jóvenes, con la esperanza de que en algún momento las condiciones en el suelo mejoren o que pueda explorar y encontrar el nutriente, ¿verdad? Esos son los nutrientes móviles. Por ende, los síntomas de los nutrientes móviles, ustedes los van a ver más evidentemente en las partes viejas de la planta. ¿Cuáles son elementos móviles? Potasio, magnesio, nitrógeno y fósforo. O sea, las plantas pueden llevar de las partes viejas hacia las partes nuevas. Luego tenemos los elementos o los nutrientes inmóviles. Entonces vamos a ponerlo por acá, móviles, inmóviles. Ahí. ¿Ok? Entonces, los inmóviles van a ser nutrientes que las plantas no pueden translocar de las partes viejas a las partes nuevas, por varias razones. Pero, por ejemplo, digamos, otra vez con el calcio es estructural, no es posible, digamos, como extraer el calcio de la pared celular y llevarlo de las partes viejas, ¿verdad? Y llevarlo a las partes nuevas. Pero hay varias razones para esto, ¿verdad? Entonces, eh, los elementos inmóviles, los síntomas de deficiencia van a ser evidentes en las partes más jóvenes de la planta. ¿Por qué? Porque en las partes viejas el elemento ya quedó fijado ahí, ya no se puede mover. Entonces ahí no se va a ver la deficiencia, sino que la vamos a ver en los tejidos más nuevos, ¿verdad? Que es cuando ya la planta no pudo absorber el nutriente del suelo y por ende en estas partes nuevas de la planta, más jóvenes, es donde vamos a encontrar esas deficiencias. ¿Qué más les iba a decir con respecto a esto? Bueno, que simplemente se guíen con estas fichas que les pongo acá y con este esquemita para que puedan estudiar los síntomas de deficiencia, que se guíen, digamos, esto sí me parece importante que se lo aprendan de memoria porque pues no es tan fácil como encontrarle alguna, eh, digamos, alguna otra forma, pero no es difícil, en realidad es solo nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio son móviles y los demás son inmóviles, ¿verdad? Y como pueden ver también hay otra particularidad, a excepción del calcio, los móviles, a excepción del calcio, que es inmóvil, los móviles son los macronutrientes, ¿verdad? Los inmóviles generalmente son los micronutrientes. Entonces creo que por ahí pueden guiarse. Eh, entonces, les digo que entendiendo la función del nutriente, ustedes pueden entender por qué se da el síntoma o el signo. Y eso es lo que les vamos a pedir que ustedes sepan en este curso, ¿verdad? No que se sepan que se le ponen las venas de la hoja moradas o que hay una, digamos, o que hay clorosis solamente internervial. Esas cosas, digamos, son nombres, pero lo importante es que ustedes entiendan por qué pasa eso, ¿verdad? Y al entender por qué pasa eso, ustedes se pueden aprender esos síntomas de memoria, ¿verdad? Entender
la función del nutriente y qué pasa en ausencia de ese nutriente, ustedes ya se lo van a aprender con mayor facilidad. Y eso es lo importante que sepan de esta clase y en el curso. ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas? Si no, podemos dejar la clase acá. Y